En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden sentarse. La oración correcta de esta misa es la siguiente. Omnipotente y sempiterno Dios, humildemente suplicamos a tu Majestad que así como tu unigénito Hijo fue hoy presentado en el templo en la sustancia de nuestra carne, así también hagas que nosotros que seamos presentados con el alma purificada. La lectura es del profeta Malaquías. Esto dice el Señor Dios: sabed que yo envío a mi ángel, el cual preparará el camino ante mi faz, y luego vendrá a su templo el dominador, a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza que vosotros deseáis. Mirad que viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá pensar en el día de su advenimiento? ¿Y quién se parará para mirarlo? Porque él será como fuego abrasador y como la hierba de los bataneros, y se sentará para derretir y para limpiar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los colará como al oro y como a la plata, y así ofrecerán al Señor con justicia los sacrificios. Y sea grato al Señor el sacrificio de Judá y de Jerusalén, como en los siglos anteriores, lo dice el Señor Omnipotente. Y el Evangelio es según San Lucas. En aquel tiempo, cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor, que todo varón que nazca el primero será consagrado al Señor, y para dar la ofrenda, conforme está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había a la sazón en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios llamado Simeón, el cual esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Y se le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo o ungido del Señor. Y así vino movido por el Espíritu al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para practicar con él lo prescrito por la ley, le tomó Simeón en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides en paz a tu siervo, según tu palabra, porque han visto mis ojos al Salvador que nos has dado, al que has puesto ante la faz de todos los pueblos, como luz que ilumine a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En este día cerramos litúrgicamente el periodo de Navidad y el periodo de Epifanía, aunque este año pues se adelantó la 70ª antes. Y en este día celebramos sobre todo a la Virgen María, que hoy es purificada, legalmente purificada, no porque tenga necesidad de purificación, sino porque ella, humilde y obediente, se somete a la ley de todas las mujeres de su pueblo. Como un día nuestro Señor se someterá a todas las prescripciones de la ley que Él mismo había mandado a su pueblo. Y por eso es por lo que contemplar a María en este día es contemplarla radiante y también llena de incógnitas. ¿Por qué? Pues porque ella también iba conociendo progresivamente esa revelación de lo que Dios iba a hacer también con ella. Nuestro Señor vivió 30 años en el anonimato. Después Juan el Bautista lo anunció. Él mismo fue también poco a poco revelando con sus palabras y sus milagros su identidad divina. Y eso se eclipsó totalmente en la pasión y en su muerte. Y después nuestro Señor se reveló resucitado a muy poquitos. Y es porque Dios tiene unos caminos que no son nuestros caminos. Su providencia nos sobrepasa infinitamente. Y claro, por eso tenemos que aprender, como María, a vivir al día de la voluntad de Dios para nosotros. Y claro, la voluntad de Dios para nosotros es la de cada uno en su estado, como católicos. Claro, María por eso cumplió en este día 3 prescripciones de la ley. La primera de todos es, que decía el Levítico, cada mujer que concibe un varón contrae la impureza legal. ¿Por qué? Porque venimos con el pecado original. Salmo 5 dice: Señor, me concebiste, fue concebido en pecado. ¿Por qué? Pues porque venimos así.
Venimos así al mundo. No hay nada sucio en el matrimonio, no hay nada sucio en la concepción de una persona, pero ahí se transmite el pecado original. Por eso la ley prescribía que la mujer tuviese 40 días hasta poder volver al templo y participar en el culto. Entonces tenía que tener ese periodo. Entonces se presentaba al templo y los sacerdotes invocaban sobre ella esa misericordia de Dios para ser purificada. Además, ella tenía que presentar un sacrificio de holocausto por ese pecado. Y eso era pues un cordero, una tórtola, o si eran pobres, 2 palomos o 2 tórtolas. Y eso se quemaba, era un holocausto. Y además, siendo el primogénito, había que rescatarlo, porque todos los primogénitos pertenecían al Señor, tanto animales como hombres. Y había que pagar 5 monedas del templo para rescatar a ese niño. ¿Y por qué María se somete? Porque María quería en todo agradar al Señor. Y su obediencia es totalmente por amor, no es legalista. Por eso María va con San José a presentar al niño Jesús al templo. Dice San Agustín algo precioso: el Señor del templo va al templo del Señor a llenarlo con una gloria mucho mayor que la que tuvo el templo de Salomón. Y claro, este hecho, que fue maravilloso, ya estaba prescrito, estaba profetizado antes, muchos siglos antes. Y por eso el profeta Malaquías, que es el último de los profetas menores, y Malaquías significa ángel del Señor. Los ángeles son los que anuncian, los que embajadores del Señor. Y él anunció que en este día, un día concreto, pasaría esto, que el Señor entraría en su templo. Y María llevaba en sus brazos al Cordero que iba a purificar con su sangre todos los pecados que la sangre de toros y carneros no podía purificar. Pero ¿quiénes fueron testigos de eso? Poquísimas personas. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas en secreto, con muchísima discreción. ¿Quiénes fueron? 4 personas. En aquella multitud que llenaba el templo, solo 4 personas fueron testigos de este grandísimo evento. El Señor toma posesión de su templo. María, San José, Simeón. Simeón era la encarnación de todos los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento que desearon ver ese día, tenerlo en sus brazos. Eran verdaderos israelitas que conocían y creían lo que la palabra de Dios había anunciado de Jesús. No estos israelitas, por desgracia, tantos, totalmente equivocados, porque tenían la enseñanza de los fariseos que les decía que iba a ser un Mesías glorioso, triunfador, político, militar. ¿Y cómo fue Simeón al templo ese día? Por el Espíritu Santo, que le inspiró: vete hoy a esta hora. Los pastores fueron llevados por los ángeles a Belén, los magos por una estrella. El Espíritu Santo fue el que llevó personalmente a Simeón, igual que a Ana, en ese día. ¿Para qué? Para confesar la verdadera fe de Israel. Y claro, también Simeón es una imagen de ese resto de Israel que al final de los tiempos confesará con él y con todos los patriarcas y los fieles judíos que Jesús es el Mesías, su Salvador también. Es bellísimo ver cómo Dios hace las cosas de una forma totalmente sorprendente. Y también en ese día, en ese momento, no solamente vio a Jesús, niño, lo confesó como Mesías, como el Salvador, sino que además lo pudo tener en sus brazos, estrecharlo contra su pecho. Señor, ya me puedes llevar. Ya, ¿qué más quiero? Para esto he vivido todos los años de mi vida, para este momento. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, Señor? Yo también quiero
morir así, contigo en mi corazón, en mi alma, para que te pueda estrechar. Y cuando estemos moribundos, besar un crucifijo, Señor, mi Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador. Pidamos esa gracia a todos. Morir así, para poder después rápidamente ver al Señor cara a cara, en la gloria. Y por eso esta fiesta tiene este sentido también hermosísimo de acompañar a José y a María al templo, desde Belén hasta Jerusalén. ¿Y por qué? Pues porque con la luz de nuestra fe, simbolizada en esos cirios que se bendicen, es como esa luz de la fe nos permite peregrinar acompañando a Jesús y a José y a María por nuestra vida, de forma que un día ya lleguemos a la Jerusalén del cielo, nuestra patria. Y por eso esta es una bendición muy especial. Hay 3 bendiciones especiales durante el año litúrgico. Primero son los cirios el día de la Candelaria. Segundo es la ceniza el miércoles de ceniza. Y luego el domingo de Ramos las palmas. Son bendiciones muy solemnes, son sacramentales. Son 5 bendiciones sobre estas velas, con aspersión, con agua bendita y con incensación. Solemne. Estas velas, cuando se encienden para la oración o para un momento de dificultades, ahí está presente la acción de Dios en nuestras almas. Y es un sacramental, que depende de la fe con las cuales los usemos. Bien, pues después de la misa me desvisto y me pongo ornamentos morados y rezo estas bendiciones y repartiré los cirios a cada uno de ustedes. Y entonces en ese reparto besan la mano el sacerdote, besan el cirio y vuelven a los sitios. No hay procesión, no podemos, pero bueno, antes, esto se hacía antes de la misa. Se bendecía antes de la misa todos los cirios, se repartían los cirios de esta forma que les he dicho, y después había una procesión para acompañar simbólicamente a la Sagrada Familia en ese camino de Belén a Jerusalén. Bueno, pues pedimos mucho a María que nos dé esa humildad, esa confianza, que nos dé también pues esa gratitud de poder participar como católicos en estos misterios en los cuales Dios se revela progresivamente a todos nosotros. Es una pena la ignorancia religiosa supina de tantísima gente que hoy es un día más. Tienen ni idea de esto. ¿Por qué? Porque es aburrido, no entiendo nada, además en latín, ritos antiguos que hay que descartar, esto ya no se vende. Es una pena. Bueno, pues nosotros no caigamos en esa mentalidad de tener prisa, de buscarlo eficaz. No, eso no es lo que Dios quiere. Pidamos al Señor esa fe y esa piedad que nos haga valorar todos estos medios que Dios nos pone en la Iglesia para disfrutar con los santos de este don tan grande de poder tener a Jesús realmente entre nosotros y con nosotros y en nosotros por la vida de gracia. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Credo in un Deo, un Padre onnipotentem, fattore in cielo e terra, visibilum